¿Alguna vez has sentido que un lugar guarda secretos tan oscuros que podrían cambiar tu vida para siempre? Para Sofía Martínez, esa inquietante pregunta se convirtió en una realidad aterradora durante su fiesta de cumpleaños número 15. Lo que debía ser una celebración alegre se transformó en una experiencia tan escalofriante que dejó una marca imborrable en su vida. Sofía vivía en la tranquila y pintoresca ciudad de Santa Clara, en la provincia de Córdoba, Argentina. Santa Clara, conocida por sus paisajes rurales y su historia colonial, parecía ser el lugar perfecto para una fiesta de 15 años. La casa de los Martínez, donde Sofía celebraría su cumpleaños, era una construcción de 2 pisos situada en la calle de la Independencia. La casa había sido construida en 1980, con una mezcla de estilos arquitectónicos que incluían detalles coloniales y modernos. El elegante jardín delantero estaba decorado con luces blancas y adornos florales, mientras que el interior brillaba con globos dorados y plateados. El evento estaba programado para comenzar a las 8 de la noche. Sofía, con su vestido de seda rosa y una corona de flores frescas en el cabello, recibía a sus invitados con una sonrisa radiante. La sala principal estaba llena de amigos y familiares que se mezclaban mientras la música de los años 80, una mezcla de cumbia y rock nacional, sonaba a todo volumen. El pastel, decorado con flores y una inscripción dorada que decía Feliz 15 Sofía, estaba en el centro de la mesa, rodeado de regalos envueltos con esmero. Sin embargo, la noche comenzó a torcerse cuando, durante el primer baile, el sistema de sonido se apagó de manera abrupta. Las luces comenzaron a parpadear intermitentemente y una brisa fría recorrió la sala sin explicación. A pesar de los intentos de los técnicos por solucionar el problema, la música seguía interrumpida y la sensación de incomodidad crecía. Sofía trató de mantener la calma, pensando que los problemas eran solo fallos técnicos menores. Durante la cena, la atmósfera se volvió más tensa. Valeria Fernández, una amiga cercana de Sofía y apasionada por la historia local, decidió explorar el sótano de la casa. Valeria era conocida por su curiosidad y su amor por el pasado, así que estaba fascinada por los objetos antiguos que había en la casa. En el sótano, encontró una antigua caja de madera que estaba cubierta de polvo y telarañas. Dentro de la caja había un álbum de fotos en blanco y negro, envuelto en una manta polvorienta. Regresó a la sala principal con el álbum en la mano. «Mira lo que encontré», dijo Valeria, entregándole el álbum a Sofía. «Es de hace años. No puedo creer que esté aquí». Sofía tomó el álbum, notando la encuadernación de cuero desgastada y el polvo acumulado. Al abrirlo, encontró una colección de fotografías en blanco y negro que databan de principios de los años 70. Las imágenes mostraban fiestas y reuniones familiares en la misma casa, pero las personas en las fotos tenían una apariencia sombría y distante. Cada rostro parecía cargar con una tristeza profunda. Una foto en particular captó la atención de Sofía, una joven con una expresión melancólica y vacía, que parecía mirar directamente a la cámara. La joven en la foto tenía aproximadamente la misma edad que Sofía en ese momento. «¿Quién es ella?», preguntó Sofía, señalando la foto. Valeria frunció el ceño. «No estoy segura. La familia anterior a la tuya sufrió varias tragedias. Quizás sea un pariente lejano o alguien que asistió a una fiesta antigua». La conversación sobre la foto pronto se desvió hacia otros temas, pero Sofía no podía dejar de pensar en la joven de la fotografía. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera se volvía cada vez más inquietante. Las luces parpadeaban con más intensidad y la sensación de frío se hacía más pronunciada. Los invitados comenzaron a murmurar sobre una extraña sensación de desasosiego que los envolvía, y algunos se preguntaban si la casa tenía algún tipo de maldición. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, Sofía encontró una caja que no había visto antes. Era una caja decorada con cintas doradas y un papel de regalo que parecía antiguo y desgastado. Dentro de la caja, había una carta escrita a mano en una caligrafía antigua y temblorosa. La carta decía: «Feliz cumpleaños, Sofía. Espero que disfrutes de este día tanto como yo disfruté el mío. A veces, los aniversarios pueden ser recordados de manera diferente. No olvides nunca el lugar donde todo comenzó». Sofía se estremeció al leer la carta.
Pensó que podría ser una broma de uno de sus amigos, pero no podía ignorar la inquietante sensación que le provocaba. Decidió investigar el origen de la caja y la carta. Mientras tanto, la celebración continuaba, pero la atmósfera se volvía cada vez más pesada y tensa. Decidida a encontrar una explicación, Sofía descendió al sótano, el lugar donde Valeria había encontrado el álbum. El sótano, que había sido renovado recientemente, era un espacio oscuro y húmedo, con un olor a moho y viejo. Las escaleras crujían bajo sus pies y la oscuridad parecía envolverlo todo. Al llegar al fondo, encontró el álbum sobre una mesa antigua, pero lo que le sorprendió fue que las páginas estaban en llamas. Las llamas, de un color azul extraño, no consumían las páginas, en lugar de eso, brillaban con una luz sobrenatural. El calor era intenso y un olor a azufre llenó el aire. Las llamas emitían un resplandor que parecía pulsar con vida propia, y el fuego parecía ser una presencia consciente que la observaba. Sofía, temblando de miedo, intentó acercarse al álbum, pero las llamas se extinguieron de repente, dejando la última página en blanco, con una única línea escrita en tinta negra: ahora tú eres parte de la historia. El corazón de Sofía latía con fuerza. Intentó encender su teléfono para pedir ayuda, pero la batería estaba completamente descargada. Aterrorizada, giró sobre sus talones y corrió hacia la escalera. Mientras subía, sintió una presencia detrás de ella y un susurro helado llegó a su oído: nunca olvides lo que comenzó aquí. Regresó a la sala principal, donde encontró a sus amigos y familiares en un estado de pánico. Las luces parpadeaban erráticamente y las puertas se cerraban solas, como si una fuerza invisible las mantuviera cerradas. Los gritos y las preguntas se mezclaban en un torbellino de confusión, y algunos invitados intentaron abrir las puertas, pero parecían ser resistidas por una fuerza sobrenatural. Una sensación de terror se apoderó de todos, y el aire se llenó de un eco de risas apagadas y murmullos inquietantes. La policía llegó poco después, pero se encontraron con una escena desconcertante. El sistema eléctrico estaba completamente desactivado y la casa estaba envuelta en un silencio inquietante. Los oficiales inspeccionaron el sótano, pero el álbum y la carta habían desaparecido sin dejar rastro. A pesar de la ausencia de evidencia física, los oficiales notaron una sensación palpable de malestar en el aire y escucharon informes de murmullos que no podían ser explicados. La policía dejó la casa sin llegar a una conclusión clara, dejando a la familia Martínez y a los invitados en un estado de desesperación y miedo. La fiesta se disolvió en un ambiente de tensión y miedo. Los invitados se fueron rápidamente, dejando a Sofía y su familia con una sensación de inquietud. La casa, que antes había sido un lugar de celebraciones alegres, ahora tenía una reputación inquietante. Los residentes de Santa Clara comenzaron a compartir historias sobre la casa, afirmando que había una presencia oscura que la rodeaba. Algunos decían que la casa estaba maldita y que aquellos que intentaban celebrar eventos felices en su interior experimentaban fenómenos paranormales inexplicables. Con el tiempo, la familia de Sofía decidió mudarse a una nueva casa en el barrio cercano de Villa Allende, tratando de escapar de los recuerdos de aquella noche. La nueva casa, una elegante residencia de estilo colonial construida en 1985, parecía ofrecer un nuevo comienzo. Sin embargo, incluso en su nuevo hogar, Sofía no podía evitar sentir una sensación de inquietud. Las luces a veces parpadeaban sin motivo, y un frío inexplicable se sentía en el aire durante las noches más oscuras. Los murmullos y risas apagadas que había experimentado en su antigua casa parecían seguirla, y los sueños perturbadores se convirtieron en una constante. A medida que Sofía investigaba más sobre su antigua casa, descubrió detalles perturbadores sobre los propietarios anteriores. La familia que había vivido allí antes de los Martínez había sido el centro de una serie de tragedias. En 1972, un trágico accidente de coche había matado a los dos hijos menores de la familia, y en 1975, la madre había fallecido en circunstancias misteriosas, presuntamente suicidándose en el sótano. La investigación nunca había llegado a una conclusión clara, y rumores de fenómenos paranormales comenzaron a rodear la casa poco después. Las historias contaban que la familia había sido víctima de una maldición que se había transmitido a través de generaciones.
La leyenda contaba que un antiguo culto local, conocido como los susurradores, había estado involucrado en prácticas ocultas en la región durante el siglo XIX. Este culto estaba vinculado con rituales para invocar espíritus y controlar fuerzas oscuras. Los miembros del culto, al parecer, habían utilizado la casa de Santa Clara para sus rituales, y la maldición que siguió a la familia Martínez era parte de un antiguo pacto oscuro. En su nueva casa, Sofía comenzó a investigar más a fondo los sucesos paranormales. Encontró registros antiguos que hablaban de rituales oscuros y cultos secretos que habían existido en la región durante el siglo XIX. La familia original de la casa de Santa Clara había estado involucrada en prácticas ocultas, según las leyendas locales. Sofía descubrió que algunos de los objetos encontrados en el sótano, como el álbum de fotos, habían sido parte de rituales para invocar y apoderarse de espíritus. La investigación reveló que los rituales estaban diseñados para atraer almas perdidas y vincularlas a la casa, perpetuando la presencia de entidades malignas. A medida que pasaban los meses, Sofía experimentó manifestaciones inquietantes en su nuevo hogar. Encontraba objetos en lugares donde no los había dejado y escuchaba susurros en la oscuridad. Los sueños perturbadores se volvían cada vez más intensos y vívidos, mostrando visiones de la casa antigua y las tragedias que la rodeaban. A veces, despertaba en medio de la noche con la sensación de ser observada, y el aire en su habitación se volvía inexplicablemente frío. A menudo, el eco de risas y susurros que había oído en la vieja casa parecía llenar el aire en su nuevo hogar, como si la sombra de la casa anterior hubiera seguido a la familia Martínez a su nuevo destino. En un esfuerzo por encontrar respuestas, Sofía consultó a un especialista en fenómenos paranormales, el Dr. Rafael Sánchez, un experto conocido en la región por su trabajo en la investigación de casas embrujadas. El Dr. Sánchez realizó una serie de investigaciones en la antigua casa y en la nueva residencia de Sofía. Utilizó equipo especializado, como detectores de campos electromagnéticos y cámaras de infrarrojos, para documentar la actividad paranormal. Sus investigaciones revelaron una serie de anomalías inquietantes, cambios de temperatura inexplicables, apariciones de sombras en las cámaras y una presencia constante de una energía negativa en el área. El Dr. Sánchez también descubrió que la casa de Santa Clara había sido un sitio de encuentros secretos para grupos esotéricos durante el siglo XX. Documentos antiguos revelaban que los propietarios originales habían participado en rituales que buscaban invocar a entidades malignas para obtener poder y riqueza. Estos rituales habían dejado una huella energética en la casa, perpetuando una conexión con el más allá que nunca se había cerrado completamente. El Dr. Sánchez sugirió realizar un ritual de limpieza espiritual para intentar liberar la casa de la energía oscura que la afectaba. El ritual involucraba una serie de pasos complejos, incluyendo la invocación de entidades protectoras y la realización de una serie de oraciones y cánticos destinados a purificar el espacio. La familia Martínez aceptó la propuesta con esperanza, aunque estaban conscientes de los riesgos que implicaba. La noche del ritual, la casa estaba envuelta en una atmósfera de expectación y temor. El Dr. Sánchez y su equipo realizaron el ritual mientras Sofía y su familia observaban en silencio. A medida que avanzaba el ritual, las luces parpadeaban de manera errática y un frío intenso se extendía por toda la casa. Las sombras parecían moverse de forma independiente y un murmullo incesante llenaba el aire. El Dr. Sánchez se mantenía concentrado, recitando oraciones y realizando gestos rituales para mantener a raya las entidades malignas. De repente, un grito desgarrador resonó a través de la casa. Las luces se apagaron completamente, sumiendo la casa en una oscuridad absoluta. Las puertas comenzaron a golpear violentamente, y un fuerte viento barría los objetos de las estanterías. El Dr. Sánchez y su equipo se esforzaron por mantener el control, pero la energía oscura parecía intensificarse. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva, y una sensación de desesperación se apoderó de todos. Un estruendo ensordecedor llenó la casa, y un fenómeno extraño ocurrió: las paredes comenzaron a sangrar una sustancia negra y viscosa, como si la casa misma estuviera exudando su maldición. El suelo temblaba y una sensación de desesperanza abrumadora se extendía por todos los rincones. Los susurros se volvieron más claros y aterradores, hablando de traiciones y pactos oscuros que habían marcado la historia de la casa.
El doctor Sánchez y su equipo lucharon por completar el ritual, enfrentándose a una resistencia sobrenatural que parecía surgir de cada grieta y esquina de la casa. Cuando el ritual finalmente concluyó, la casa quedó en silencio. Las luces se encendieron nuevamente y la atmósfera se volvió un poco más tranquila. El doctor Sánchez estaba exhausto pero confiado en que el ritual había tenido éxito en parte. Sin embargo, advirtió a Sofía y su familia que la presencia oscura podría haber dejado una marca duradera y que los eventos paranormales podrían continuar en menor medida. A pesar de los esfuerzos del doctor Sánchez, la sensación de ser observada nunca desapareció del todo. Sofía continuó experimentando fenómenos inquietantes en su nueva casa, y los sueños perturbadores seguían siendo una constante. Aunque la actividad paranormal parecía haber disminuido, la familia Martínez vivía con la constante sensación de que algo más estaba acechando en las sombras. La leyenda sobre la fiesta de cumpleaños de Sofía se convirtió en una advertencia para aquellos que vivían cerca. La historia se contaba en susurros y se compartía como una advertencia para no involucrarse en eventos en lugares con un pasado oscuro. La casa de Santa Clara se convirtió en un lugar de interés para los investigadores paranormales y los buscadores de misterios. Las historias de luces que parpadeaban solas y figuras sombrías vistas en las ventanas continuaban, y la casa quedó marcada por una historia aterradora que recordaba a todos que algunas historias y secretos están destinados a permanecer ocultos. En la actualidad, la familia Martínez vive con la sensación de que la noche de la fiesta de cumpleaños dejó una marca en su vida. Sofía continúa investigando los eventos paranormales y tratando de entender el pasado oscuro de la casa que una vez ocupó. La historia de su cumpleaños se ha convertido en una leyenda en Santa Clara, un recordatorio de que el pasado nunca muere realmente, sino que espera pacientemente a ser descubierto de nuevo. Las historias locales ahora relatan que, en noches de luna llena, se pueden ver sombras danzando en las ventanas de la antigua casa. Algunos afirman haber escuchado risas apagadas y murmullos que parecen emanar de la casa como un eco del pasado. Los niños que juegan cerca a menudo cuentan historias de figuras sombrías que los observan desde la distancia, y algunos aseguran haber visto luces que parpadean solas en medio de la noche. La casa, con su reputación de maldición y misterio, sigue siendo un lugar de fascinación y terror para los curiosos y los escépticos por igual. La leyenda de la fiesta de cumpleaños de Sofía Martínez ha dejado una marca indeleble en Santa Clara. La historia continúa siendo un aviso aterrador de que algunos secretos del pasado están destinados a permanecer enterrados, y que algunas casas pueden estar más vivas de lo que uno imagina, con recuerdos y presencias que nunca se van del todo. La experiencia de Sofía es un recordatorio escalofriante de que lo sobrenatural no siempre se encuentra en libros de terror, sino en lugares comunes que esconden historias de terror inimaginables. ¿Alguna vez has sentido que el pasado está esperando para atraparte, como si las sombras del ayer estuvieran a punto de materializarse en tu presente? Era una fría y tormentosa tarde de finales de octubre en la pequeña y pintoresca ciudad de La Loma, en el noroeste de España. La Loma, conocida por sus calles empedradas y sus casas de estilo antiguo, parecía envuelta en una atmósfera que desafiaba el tiempo. La casa de los Sánchez, construida a principios del siglo XX y situada en la calle del Olmo, se destacaba por su mezcla de modernidad y tradición. Daniel Sánchez, un adolescente de 17 años con una profunda pasión por la fotografía y el cine, había planeado su fiesta de cumpleaños con una meticulosa anticipación. Para él, era más que una celebración, era una oportunidad para ser él mismo en un entorno que a menudo le parecía asfixiante. A pesar del amor y apoyo incondicional de sus padres, Eugenio y Pilar Sánchez, la actitud conservadora de la comunidad siempre había generado un aire de inseguridad en la vida de Daniel. La fiesta representaba un acto de valentía para él, un intento de crear un espacio donde pudiera mostrar su verdadera identidad sin temor al juicio. La casa estaba decorada con un exuberante despliegue de luces parpadeantes, globos de colores y guirnaldas festivas que contrastaban con el frío exterior. En la sala de estar, la mesa estaba llena de sus aperitivos favoritos, croquetas caseras, mini hamburguesas, empanadillas y, por supuesto, un pastel de chocolate con frambuesa, el preferido de Daniel. La tormenta arremetía con furia afuera,
El viento azotaba las ventanas con una furia desatada, mientras la lluvia caía en torrentes, como si el cielo quisiera ser parte del caos de la tierra. El ambiente dentro de la casa era cálido y alegre, con la música de pop y rock flotando en el aire, entrelazada con las risas y las charlas animadas de los invitados. Daniel había invitado a sus amigos más cercanos, Diego Romero, su mejor amigo desde la primaria, Laura Fernández, una amiga apasionada del cine independiente, y Javier Martínez, un compañero de clase conocido por su habilidad para animar cualquier situación. Diego, que siempre había sido una presencia constante en la vida de Daniel, llegó temprano con una botella de soda artesanal que sabía que a Daniel le encantaba. Laura, con su amor por las películas independientes, trajo una selección de filmes para ver más tarde. Javier, siempre el animador del grupo, llegó con una caja de juegos de mesa que prometían risas y competencia amistosa. La noche avanzaba con el típico bullicio de una fiesta, pero a medida que el reloj avanzaba, Daniel comenzó a notar ciertas anomalías. Las luces parpadeaban de manera errática y la música se distorsionaba en momentos, creando una atmósfera inquietante. Aunque intentó ignorarlo, no pudo deshacerse de una creciente sensación de incomodidad. Cerca de las 10 de la noche, cuando la fiesta estaba en su apogeo, Diego se acercó a Daniel con una expresión preocupada. «Daniel, he visto algo raro en el jardín», le dijo Diego en un tono bajo. Sus ojos estaban agrandados y su voz temblaba. Daniel pensó que Diego estaba exagerando, pero la intensidad en su mirada le hizo dudar. Decidió que lo mejor sería investigar por sí mismo para asegurarse de que no había nada de qué preocuparse. Convenció a Diego, Laura y Javier para que lo acompañaran al jardín. Salieron de la casa, y el frío y la lluvia se intensificaron. El jardín, generalmente cuidado, estaba ahora en desorden, con charcos y ramas esparcidas por doquier. Se dirigieron hacia el cobertizo al fondo del terreno, una estructura de madera antigua y descuidada que había sido construida por el abuelo de Daniel en los años 50. A pesar de los intentos de mantenimiento, el cobertizo había sido abandonado y se había convertido en un lugar de misterio y rumores. La puerta del cobertizo estaba ligeramente entreabierta y una ráfaga de viento helado se filtraba por la rendija. El silencio del cobertizo contrastaba con el rugido de la tormenta, creando una sensación de aislamiento inquietante. Laura, visiblemente nerviosa, trató de disuadir a Daniel. «No creo que debamos entrar», dijo, con la voz temblorosa. Sin embargo, Daniel, movido por la curiosidad y la necesidad de comprobar la situación, empujó la puerta con un crujido resonante y entró en el cobertizo. El interior del cobertizo estaba envuelto en una penumbra casi total, salvo por la tenue luz de los teléfonos móviles. El aire estaba cargado de polvo y humedad, y las telarañas colgaban de las vigas del techo. En el rincón más alejado del cobertizo, Daniel descubrió una antigua caja de madera cubierta de polvo y telarañas. La caja, grande y robusta, tenía herrajes de metal oxidados y una cerradura oxidada. A pesar del escalofrío que sentía, Daniel decidió abrirla. Con un esfuerzo considerable, levantó la tapa de la caja y encontró un montón de fotografías y documentos amarillentos. Las fotografías, en blanco y negro, mostraban una fiesta de cumpleaños de los años 50. En una imagen en particular, un grupo de adolescentes posaba para la cámara en una celebración que parecía sorprendentemente similar a la suya. Uno de los jóvenes en la foto tenía un rostro inquietantemente parecido al de Daniel. La similitud era tan fuerte que parecía que estuviera viendo su propio reflejo en una época que no podía ser la suya. Mientras Daniel examinaba las fotos, un escalofrío recorrió su espalda. La atmósfera en el cobertizo se volvía cada vez más fría. De repente, una ráfaga de viento apagó las luces de los teléfonos, sumiendo el cobertizo en una oscuridad total. La puerta se cerró de golpe con un estruendoso golpe, como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. El pánico se apoderó de ellos. Los murmullos nerviosos se convirtieron en gritos desesperados mientras intentaban abrir la puerta sin éxito. Las luces parpadeaban erráticamente y las sombras se movían de manera inquietante. Los amigos comenzaron a oír susurros distorsionados y risas apagadas que parecían provenir de todas partes. La sensación de ser observado se intensificó y una presencia invisible parecía rodearlos.
Daniel recordó una leyenda local sobre el cobertizo. Según la historia, en los años 50, un grupo de adolescentes había celebrado una fiesta en un cobertizo similar. Durante la celebración, un incendio devastador acabó con la vida de todos los presentes. Se decía que sus espíritus estaban condenados a repetir su última fiesta una y otra vez, atrapados en un ciclo eterno. La leyenda afirmaba que aquellos que se aventuraran en el cobertizo durante una celebración serían visitados por estos espíritus atrapados. Laura, con lágrimas en los ojos y voz quebrada, comenzó a recitar en voz alta las palabras de un viejo hechizo que su abuela le había enseñado para alejar a los espíritus. Javier, con la cara pálida y el sudor corriendo por su frente, intentaba forzar la puerta con todas sus fuerzas. Daniel, tratando de mantener la calma, recordó una historia de su infancia sobre un antiguo ritual de liberación. Comenzó a recitar las palabras del ritual, esperando invocar una protección contra la presencia que sentían. A medida que recitaban las palabras del ritual, el ambiente en el cobertizo se volvía cada vez más opresivo. El reloj de pared en el cobertizo, un antiguo reloj de péndulo que había pertenecido al abuelo de Daniel, comenzó a sonar con un tic-tac ominoso. Cada tic-tac parecía coincidir con los susurros y risas distorsionadas que llenaban el aire. La sensación de una presencia invisible se hacía cada vez más intensa, como si estuviera a punto de materializarse. Las sombras en el cobertizo comenzaron a moverse de manera errática, creando figuras distorsionadas que parecían bailar alrededor de ellos. El frío se intensificó y el aire se volvió denso y pesado. Daniel sentía que algo invisible estaba jugando con sus mentes, manipulando sus percepciones y creando una sensación de terror incontrolable. El suelo del cobertizo, cubierto de polvo, comenzó a crujir de manera ominosa, como si algo estuviera moviéndose debajo. De repente, una figura desdibujada apareció en una esquina del cobertizo. Era una silueta etérea, con un rostro distorsionado y vacío que parecía observarlos con una mirada penetrante y vacía. La figura, aunque intangible, parecía emanar una energía maligna que llenó el cobertizo con un doloroso frío. Los amigos, aterrorizados, se agruparon en un rincón mientras la figura avanzaba lentamente hacia ellos. El tic-tac del reloj se aceleró, y las risas distorsionadas se convirtieron en un grito colectivo. Los amigos, con el corazón en la garganta, continuaron recitando las palabras del ritual con creciente desesperación. La atmósfera se volvía cada vez más cargada y pesada, como si la presencia invisible estuviera a punto de romper el umbral entre el mundo de los vivos y el de los muertos. De repente, el reloj de péndulo se detuvo bruscamente, y un silencio sepulcral llenó el cobertizo. Las sombras desaparecieron y la oscuridad se volvió más densa. La sensación de opresión se hizo casi tangible, como si el aire mismo estuviera siendo succionado fuera del cobertizo. Los amigos estaban exhaustos, sus cuerpos temblando por el frío y el miedo. Laura, con los ojos llenos de lágrimas, miró a Daniel con una mezcla de desesperación y esperanza. Javier, con el rostro pálido, seguía tratando de abrir la puerta con una fuerza desesperada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta del cobertizo se dio con un estruendoso chirrido. Los 4 amigos salieron corriendo hacia la casa, el viento y la lluvia golpeando sus rostros con una intensidad descomunal. Al regresar a la casa, la atmósfera había cambiado drásticamente. La fiesta había sido reemplazada por un silencio inquietante. Las luces parpadeaban de manera errática y la música había dejado de sonar. El pastel de cumpleaños, que había sido el centro de la celebración, parecía ahora una simple decoración sin vida. Los invitados restantes se fueron rápidamente, dejando a Daniel y a sus amigos solos en la casa. La tensión era palpable. Daniel se sentó en su habitación, tratando de procesar lo que acababa de vivir. La sensación de terror y desasosiego persistía, y las imágenes de la fiesta en el cobertizo seguían repetidas en su mente. Sus amigos estaban igualmente traumatizados, tratando de comprender la magnitud de la experiencia. A pesar de sus intentos por restarle importancia, sabían que lo que habían vivido era algo más allá de lo explicable. Esa noche, Daniel no pudo dormir. La tormenta había amainado, pero el cielo seguía nublado y oscuro. Daniel se quedó despierto, mirando el techo de su habitación mientras la tormenta seguía rugiendo afuera.
Las palabras del ritual que había recitado en el cobertizo seguían resonando en su mente, y la sensación de una presencia invisible seguía acechando en las sombras de la casa. A medida que avanzaba la noche, Daniel comenzó a cuestionar si la experiencia había sido real o si su mente había jugado una mala pasada. Sin embargo, los detalles, las fotos en la caja y el terror que había sentido eran demasiado vívidos para ser ignorados. El día siguiente trajo consigo una atmósfera de normalidad inquietante. La tormenta había cesado, y el sol brillaba con una luz tenue. El jardín, cubierto de hojas y ramas arrancadas por el viento, parecía normal desde la distancia. El cobertizo, ahora iluminado por la luz del día, parecía aún más siniestro, con su madera desmoronada y su apariencia de abandono. Daniel y sus amigos intentaron seguir adelante, pero el recuerdo de aquella noche los perseguía como una sombra persistente. La casa de los Sánchez, que una vez había sido un lugar de celebración y alegría, se había convertido en un recordatorio sombrío de los misterios ocultos en el pasado. El cobertizo, con su historia de tragedia y espíritus atrapados, permaneció como un testimonio de los secretos que acechaban en las sombras. Daniel decidió investigar más sobre la historia del cobertizo y descubrió que, según los registros históricos de la Loma, había habido un incendio devastador en la década de los 50, justo en el área donde se encontraba el cobertizo. Sin embargo, los detalles eran escasos y vagos, y no había muchas pruebas documentales sobre las tragedias asociadas. Las viejas historias hablaban de un grupo de adolescentes que habían celebrado una fiesta en el cobertizo, solo para ser consumidos por un fuego infernal. La leyenda local había hablado de una maldición, un ciclo eterno de tragedia que atrapaba a aquellos que se aventuraban en el cobertizo durante una celebración. A medida que pasaba el tiempo, Daniel se dio cuenta de que la experiencia había cambiado su forma de ver las cosas. La fiesta de cumpleaños, que al principio había sido una celebración de su identidad y su juventud, se había convertido en un recordatorio constante de los misterios y horrores que yacían ocultos en el pasado. Aunque había intentado poner distancia entre sí mismo y el cobertizo, el recuerdo de aquella noche seguía persiguiéndolo, como una pesadilla de la que no podía despertar. Daniel y sus amigos decidieron nunca hablar de lo que ocurrió aquella noche. La casa de los Sánchez, una vez un refugio de alegría, se convirtió en un lugar de inquietud. El cobertizo, aunque aún estaba en el jardín, había quedado en un estado de abandono aún más pronunciado. Las sombras de la tormenta, la sensación de ser observado y los susurros distorsionados quedaron grabados en la memoria de Daniel y sus amigos. La leyenda del cobertizo y sus oscuros secretos permanecieron en el aire, como un eco de tragedia y terror, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes para enfrentarse a ellos. La Loma continuó con su rutina diaria, pero el cobertizo y su historia ominosa seguían siendo un recordatorio sombrío de que el pasado no siempre permanece enterrado, sino que puede esperar pacientemente para salir a la luz en el momento más inesperado. Daniel aprendió que, a veces, las historias y leyendas no son solo cuentos para asustar a los niños, sino que pueden ser ventanas a realidades oscuras y aterradoras que desafían nuestra comprensión del mundo. El cobertizo, con su historia de tragedia y espíritus atrapados, permaneció como un testimonio de los secretos que pueden acechar en las sombras, esperando el momento perfecto para salir a la luz. Así terminó la fiesta de cumpleaños de Daniel, una celebración que se convirtió en una experiencia aterradora y traumática, y que dejó una marca indeleble en las vidas de aquellos que estuvieron presentes. La historia del cobertizo, con sus oscuros secretos y su atmósfera inquietante, siguió siendo un misterio sin resolver, un eco de un pasado que nunca dejó de estar presente. ¿Qué harías si te invitara una anciana a enfrentarte a tus peores miedos en una noche de cumpleaños? En el pequeño y apartado pueblo costero de Miraflores, en la región de Galicia, España, el viento marítimo arrastraba ecos de tiempos pasados, susurrando leyendas y secretos olvidados. Este lugar, conocido por sus casas de piedra y callejones empedrados, se encontraba bajo la influencia de la presencia enigmática de la señora Eugenia Montserrat, una mujer cuya vida había estado llena de misterio y extravagancia. A sus 83 años, la señora Eugenia era conocida por ser la propietaria de la librería El Rincón de los Susurros, ubicada en la calle Coral, una de las más antiguas del pueblo, construida en 1895.
La librería había cerrado sus puertas en 2013, pero la mansión victoriana que albergaba la librería, con su imponente fachada y su jardín cubierto de enredaderas, seguía siendo un punto de atracción y misterio. El 14 de agosto de 2024, el pueblo se preparaba para la celebración del cumpleaños número 84 de la señora Eugenia. La invitación que Marta García, una joven de 25 años que había trabajado en la librería durante sus últimos años de funcionamiento, recibió el 1 de agosto era, como siempre, enigmática. La nota, escrita con una caligrafía antigua y elegante, invitaba a Marta a una celebración especial en la librería a las 7 de la tarde. Aunque la invitación parecía intrigante, Marta se sintió desconcertada y algo inquieta, pues la librería había estado cerrada desde su última visita y el mensaje parecía tener un tono ominoso. El día de la fiesta, Miraflores estaba envuelto en una atmósfera inusualmente ominosa. Nubes densas cubrían el cielo, y un viento helado arrastraba una lluvia fina que caía constantemente. La bruma marina se mezclaba con la niebla que envolvía el pueblo, creando una sensación de desolación. La casa de la señora Eugenia, con sus paredes de piedra y ventanas góticas, estaba decorada con guirnaldas doradas y luces tenues que parpadeaban débilmente, creando un ambiente de festividad que se sentía a la vez encantador y inquietante. El jardín, normalmente lleno de vida, parecía desierto, y las mesas con aperitivos y pasteles tradicionales estaban desiertas, como si la fiesta estuviera en pausa. Marta, al llegar a la mansión, notó que el ambiente en el jardín estaba inusualmente silencioso. Los invitados parecían estar ausentes, y la sensación de que algo no estaba bien la invadió. El reloj de la torre de la ciudad marcó las 7 de la tarde, y Marta decidió dirigirse a la librería, siguiendo las instrucciones de la invitación. La librería, situada en el sótano de la mansión, estaba cerrada con un candado antiguo y polvoriento que parecía haberse oxidado con el tiempo. Al abrir el candado y descender por las escaleras crujientes de madera, Marta sintió un escalofrío que no estaba relacionado con el frío. La librería, que había sido un refugio acogedor en el pasado, ahora parecía un laberinto oscuro y abandonado. Los estantes estaban desbordantes de libros caídos, y el aire estaba cargado de un olor metálico y a humedad que emanaba del suelo. La luz de las lámparas de aceite parpadeaba erráticamente, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Los viejos libros y papeles estaban esparcidos por el suelo, y el ambiente estaba lleno de un silencio inquietante, roto solo por el ocasional sonido de un libro deslizándose o cayendo. En el centro de la habitación había una mesa cubierta con una manta negra, sobre la cual reposaban varios objetos antiguos y desconcertantes. Entre ellos, un reloj de bolsillo con la esfera dorada detenida a la medianoche, varias fotografías en blanco y negro que mostraban a personas desconocidas y envejecidas, y una caja de madera con un candado oxidado. La caja estaba adornada con símbolos arcanos que parecían susurrar promesas de secretos ocultos. La atmósfera en la librería era tan densa que parecía que el aire mismo estaba cargado de presagio. Marta sintió un escalofrío al observar la caja, que parecía ser el objeto central de la celebración. La señora Eugenia apareció de repente, como si hubiera surgido de las mismas sombras que llenaban la habitación. Llevaba un vestido de época de un gris plateado que brillaba débilmente a la luz de las lámparas. Su rostro era pálido y etéreo, y sus ojos, de un profundo color negro, reflejaban una intensidad perturbadora. La anciana avanzó lentamente hacia Marta, como si estuviera moviéndose en un sueño lúgubre. «Bienvenida, Marta», dijo la señora Eugenia con una voz que parecía susurrar desde un lugar lejano. «Hoy es un cumpleaños muy especial para mí, y también para ti». Marta intentó sonreír, pero no pudo evitar sentir una creciente inquietud. La señora Eugenia comenzó a mostrarle los objetos sobre la mesa. El reloj de bolsillo parecía estar detenido en el momento exacto en que el reloj de la torre de la ciudad había marcado la medianoche en una noche de tormenta hace años. Las fotografías mostraban a la señora Eugenia en su juventud, junto a un hombre que, según los rumores del pueblo, había sido un antiguo amante desaparecido en circunstancias misteriosas. La caja de madera, adornada con símbolos arcanos, parecía ser el objeto central del ritual. La señora Eugenia le pidió a Marta que abriera la caja.
Le entregó una pequeña llave dorada, que parecía desentonar con el ambiente polvoriento de la librería. Con manos temblorosas, Marta introdujo la llave en el candado y lo abrió. Dentro de la caja, encontró un viejo diario de cuero con una portada decorada con intrincados patrones dorados. El diario estaba lleno de anotaciones detalladas sobre rituales y costumbres antiguas. Las páginas estaban manchadas con tinta de diferentes colores y algunas tenían dibujos que parecían símbolos esotéricos. Al final del diario, había una nota manuscrita que decía: «Para que la luz de mi vida nunca se apague, necesito la luz de otra alma. No hay escape». Las palabras estaban escritas con una urgencia desesperada, y la tinta parecía haber sido aplicada con un temblor inquietante. Marta sintió una sensación de terror visceral al leer estas palabras, como si las sombras en las paredes estuvieran cobrando vida. La señora Eugenia comenzó a recitar un encantamiento en un idioma antiguo y desconocido, su voz resonando con una intensidad sobrenatural. El aire en la librería se volvió espeso y cargado, y una sombra oscura parecía extenderse desde las esquinas de la habitación, envolviendo el espacio en una neblina opaca. Los libros comenzaron a moverse por sí solos, deslizándose de los estantes y aterrizando en el suelo con un ruido sordo que resonaba en la penumbra. Las luces parpadearon violentamente, creando un espectáculo aterrador de luces y sombras que se mezclaban en un caos visual. Marta, sintiendo el pánico apoderándose de ella, intentó abrir la puerta de la librería, pero estaba sellada con una fuerza inexplicable. La habitación parecía haberse transformado en una prisión de pesadilla, y las sombras en las paredes comenzaron a alargarse y retorcerse, formando figuras grotescas que parecían moverse y cambiar de forma. Los susurros que llenaban el aire eran ininteligibles pero profundamente perturbadores. Marta vio cómo las sombras tomaban forma de manos que intentaban alcanzar sus piernas y brazos, arrastrándola hacia un rincón oscuro de la habitación. La señora Eugenia avanzó lentamente hacia Marta, su rostro iluminado por una mezcla de determinación y locura. Los ojos de la anciana brillaban con un brillo sobrenatural mientras continuaba el encantamiento. Marta buscó desesperadamente una forma de escapar y notó un pequeño ventanuco en una esquina de la habitación, cubierto de polvo y telarañas. Sin pensarlo dos veces, rompió el cristal con una silla y se deslizó fuera de la casa, con el corazón latiendo frenéticamente en su pecho. La lluvia había cesado, y el jardín estaba sorprendentemente tranquilo, en marcado contraste con el caos que acababa de dejar atrás. El aire estaba lleno de un silencio ominoso, roto solo por el eco distante de un trueno. Marta miró hacia la ventana de la librería, donde pudo ver una sombra oscura moviéndose lentamente, como si estuviera observándola. La sensación de ser seguida la llevó a correr por las calles vacías del pueblo, atravesando callejones empedrados y pasando por viejas casas de piedra con ventanas rotas y puertas descolgadas. El viento susurraba a través de los árboles, y las sombras de la noche parecían alargarse y retorcerse como si tuvieran vida propia. Al llegar a su apartamento, Marta se encerró en su habitación, temblando. Pasó la noche en vela, temiendo que las sombras la alcanzaran. A la mañana siguiente, descubrió que la puerta de su apartamento estaba decorada con símbolos en tinta negra que parecían haberse trazado con una precisión inquietante. Aunque intentó borrar los símbolos, estos parecían reaparecer siempre que se acercaba la noche. Con el paso del tiempo, la policía llegó a investigar la mansión. La casa estaba en perfecto estado, y la librería, aunque cerrada con un candado nuevo y robusto, parecía inmaculada. La policía revisó el lugar minuciosamente pero no encontró ninguna evidencia que explicara los eventos de la noche anterior. La señora Eugenia había desaparecido sin dejar rastro. La mansión quedó vacía, y la librería permaneció cerrada, con la sensación de que algo oscuro y siniestro aún habitaba en su interior. El pueblo pronto se dio cuenta de que los eventos de esa noche habían dejado una marca indeleble en la mente de los habitantes. Algunos comenzaron a reportar visiones extrañas en sus sueños, donde una figura fantasmal les susurraba en un idioma incomprensible. Otros afirmaban sentir una presencia invisible que les observaba constantemente. Las luces de las casas parpadeaban sin razón aparente, y las sombras parecían alargarse de manera inquietante en los rincones oscuros.
La casa, ahora un lugar de leyendas y sombras, seguía siendo un recordatorio escalofriante de los secretos ocultos en el corazón de Miraflores. La historia de la señora Eugenia y su misterioso cumpleaños continuaba siendo un tema de conversación en el pueblo, una advertencia de que algunos secretos son demasiado oscuros para ser desenterrados. La casa, con sus paredes de piedra y su fachada cubierta de enredaderas, se mantenía en silencio, como si esperara pacientemente a su próximo visitante dispuesto a enfrentar los miedos que se escondían en las sombras. Las noches de tormenta eran especialmente perturbadoras. Las tormentas parecían intensificarse alrededor de la casa de la señora Eugenia, como si la misma naturaleza hubiera sido corrompida por la oscuridad que emanaba de su interior. Las personas que vivían cerca reportaban ruidos inexplicables, como si los ecos de risas y llantos antiguos se filtraran a través de las paredes. Las calles alrededor de la mansión estaban desiertas durante las noches de tormenta y algunos vecinos afirmaban que veían luces extrañas y figuras vagando en el jardín. Los años pasaron, pero la leyenda de la señora Eugenia y su celebración de cumpleaños continuó alimentando el misterio. La casa de la señora Eugenia se convirtió en una especie de advertencia siniestra para aquellos que se aventuraban demasiado cerca de lo desconocido. La sensación de que algo oscuro y antiguo aún habitaba en su interior seguía siendo una constante en la vida de los habitantes de Miraflores. En ocasiones, algunos aventureros se atrevían a entrar en la mansión, pero casi todos regresaban con relatos similares de fenómenos inexplicables y una sensación abrumadora de terror. La mansión permaneció como un recordatorio de que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden ser cerradas del todo, y que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos, esperando pacientemente en las sombras. ¿Alguna vez has considerado que la celebración más alegre de tu vida podría convertirse en una pesadilla espantosa? El 12 de agosto de 2023, el sol brillaba en Portland, Oregón, mientras Javier García, de 42 años, y su hijo de 10 años, Martín, se preparaban para una escapada especial de cumpleaños. Javier, un ingeniero civil meticuloso y dedicado, había planificado esta sorpresa durante meses. La elección del destino fue una cabaña aislada en el bosque de Pan Hollow, una pequeña localidad rural al este de Portland, conocida por sus paisajes idílicos y su ambiente tranquilo. La cabaña, construida en 1973, se encontraba en una carretera secundaria a 2 horas en coche de la ciudad. El sitio web de alquiler presentaba una serie de fotos encantadoras, la cabaña estaba rodeada de altos pinos y tenía un gran porche con sillas de mecedora y una barbacoa al aire libre. Las reseñas elogiaban su belleza natural y la tranquilidad del entorno. Sin embargo, las fotografías no revelaban un detalle inquietante, el jardín estaba desordenado, con hierba alta y arbustos que parecían haber sido descuidados durante años. El viaje comenzó con entusiasmo. Martín, que acababa de terminar el 4º grado en la escuela primaria Pinewood, estaba emocionado por la aventura. Javier, que había dedicado horas a preparar el coche con comida, regalos y el pastel de cumpleaños, estaba ansioso por ver la alegría en el rostro de su hijo. El pastel, decorado con un tema de dinosaurios que Martín adoraba, fue el resultado de una tarde entera de trabajo. Al llegar a la cabaña, Martín y Javier se sintieron cautivados por la serenidad del entorno. El aire del bosque era fresco y revitalizante, pero había algo en el ambiente que parecía estar fuera de lugar. La cabaña estaba decorada con un estilo rústico, con muebles de madera envejecida y una chimenea de piedra que prometía calidez en las noches frescas. Sin embargo, la sensación de abandono era palpable, el jardín estaba lleno de hojas secas y la madera de la cabaña mostraba signos de deterioro. Después de explorar el lugar y desempacar, Javier comenzó a preparar la fiesta. Decoró la sala de estar con globos, serpentinas y la mesa del pastel.
La chimenea se encendió, y el crepúsculo del bosque envolvía el lugar en una atmósfera cálida y acogedora. Mientras tanto, Martín, vestido con una camiseta de dinosaurio y con una sonrisa radiante, se aventuró a explorar cada rincón de la cabaña. La noche comenzó con una cena de cumpleaños sencilla pero festiva. Martín estaba emocionado al abrir sus regalos, un set de dinosaurios de juguete, una caja de libros de aventuras y un rompecabezas de 1000 piezas. Javier había preparado también un video casero con felicitaciones de familiares y amigos, y Martín se rió y se conmovió al verlo. Luego, pasaron a la sala de cine para disfrutar de una película. Javier había llevado un proyector y un sistema de sonido envolvente para crear una experiencia de cine en casa. La película, una de las favoritas de Martín, transcurrió sin problemas, pero al final, el bosque fuera de la ventana se había vuelto tan oscuro que parecía devorar la luz. Martín le comentó a su padre que el bosque parecía diferente, más siniestro bajo la luz de la luna. Las sombras de los árboles parecían moverse, y una sensación de opresión se apoderó del lugar. Javier intentó tranquilizar a su hijo, atribuyendo la inquietud a la imaginación alimentada por la película. Para distraer a Martín, Javier decidió contarle un cuento de terror. La historia era sobre una cabaña en el bosque donde ocurrían fenómenos extraños, luces que parpadeaban solas, puertas que se abrían y cerraban sin motivo y una figura oscura que se aparecía en las noches sin luna. Javier no estaba seguro de cómo el relato afectaría a Martín, pero decidió seguir adelante. Mientras relataba la historia, la atmósfera en la cabaña parecía volverse más pesada, y los crujidos de la madera y los susurros del viento fuera parecían coincidir con los detalles del cuento. Después del cuento, Javier llevó a Martín a su habitación, que estaba decorada con un estilo campestre, incluyendo una colcha de patchwork y una ventana panorámica que daba al bosque. La habitación estaba tranquila, pero el ambiente se sentía inquietante. Javier deseó buenas noches a su hijo y se retiró a su propia habitación. Sin embargo, no pudo dormir bien, ya que la sensación de inquietud persistía. A la medianoche, Martín se despertó sobresaltado por un sonido extraño que parecía provenir de la planta baja. El ruido era metálico y arrastrado, como si alguien estuviera moviendo algo pesado por el suelo. Martín, temblando de miedo, se levantó de la cama y fue a la habitación de su padre. Javier, preocupado por el pánico en los ojos de su hijo, tomó una linterna y salió al exterior para investigar. El bosque estaba envuelto en una oscuridad casi impenetrable. La linterna de Javier iluminaba solo un pequeño círculo a su alrededor, mientras que las sombras parecían moverse y cambiar de forma. Caminó alrededor de la cabaña, inspeccionando cada rincón, pero no encontró ninguna señal de intrusión. Sin embargo, había algo inquietante en el aire, una presencia invisible que parecía observar cada uno de sus movimientos. Las ramas de los árboles parecían moverse de manera antinatural, y Javier sintió que el aire se volvía más frío a medida que se adentraba en el bosque. Regresó a la cabaña y encontró a Martín aún despierto, con los ojos abiertos como platos. Aunque Javier intentó calmarlo, la inquietud de Martín no desapareció. La noche continuó en silencio, pero Javier tuvo problemas para dormir, sintiendo una sensación de opresión que aumentaba con cada hora que pasaba. Los ruidos ocasionales de la cabaña, como crujidos inexplicables y susurros apagados, contribuían a la atmósfera de terror. A la mañana siguiente, la atmósfera en la cabaña era tensa. Martín se quejaba de que su cama estaba sucia y mostró algunas manchas en las sábanas que Javier no pudo explicar. Decidió que sería mejor regresar a casa antes de que el fin de semana se volviera aún más incómodo. Empacaron sus cosas apresuradamente y se despidieron de la cabaña, sin saber que lo peor estaba por venir. Durante el viaje de regreso a Portland, Martín estaba callado y pensativo. Javier intentó animarlo con historias y anécdotas, pero Martín parecía distante. Al llegar a casa, Javier revisó las fotos que había tomado durante el viaje. Mientras revisaba las imágenes, se dio cuenta de algo perturbador. En una foto tomada desde la ventana del piso superior, había una figura delgada y oscura en la esquina, casi imperceptible. La figura tenía ojos brillantes y parecía estar observando desde el bosque. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que la figura coincidía con la descripción de la sombra que Martín había visto desde la ventana.
Decidido a obtener respuestas, Javier contactó al dueño de la cabaña, Samuel Collins, un hombre mayor que vivía en una granja a unos 20 kilómetros al sur de Pan Hollow. Samuel, al escuchar la descripción y ver las fotos, se mostró visiblemente perturbado. Reveló que la cabaña había sido propiedad de la familia Parker, quienes desaparecieron misteriosamente en 1987. La familia Parker estaba compuesta por John, Lisa, y sus dos hijos, Emily y Daniel, de 6 y 8 años respectivamente. Habían vivido en la cabaña durante casi 10 años antes de su desaparición. Samuel explicó que después de la desaparición de los Parker, la cabaña había estado vacía durante años antes de ser puesta nuevamente en alquiler. Desde entonces, se habían reportado numerosos fenómenos extraños. Las luces de la cabaña parpadeaban sin motivo aparente, los objetos se movían por sí mismos y varios huéspedes habían informado de avistamientos de una figura sombría en el bosque. Algunos vecinos hablaban de una presencia inquietante que se manifestaba en las noches sin luna. Samuel mencionó también que, en varias ocasiones, se había visto a personas merodeando por la cabaña en medio de la noche, como si buscaran algo que nunca encontraron. Javier decidió investigar más a fondo. Contactó a varios antiguos inquilinos de la cabaña y descubrió relatos inquietantes. Una familia había reportado que las luces parpadeaban incontrolablemente y que oían pasos pesados por la casa, aunque estaba vacía. Otra familia mencionó haber visto una figura oscura y alta merodeando por el bosque, y un grupo de amigos dijo haber experimentado un frío extremo en el interior de la cabaña sin explicación aparente. Los testimonios coincidían en un detalle escalofriante, una sensación persistente de estar observados. Además, Javier descubrió que el bosque circundante había sido el lugar de una serie de eventos extraños. En la década de 1980, se habían registrado desapariciones de personas en los alrededores de Pan Hollow, algunas nunca encontradas. Las historias hablaban de una entidad que acechaba en el bosque, una sombra que se movía entre los árboles y que parecía atraer a las personas hacia su perdición. Un investigador local, que había documentado estas desapariciones, mencionó la existencia de un antiguo ritual pagano que se decía que se había llevado a cabo en el bosque durante la década de 1970, y que podría estar relacionado con las fuerzas oscuras que habitaban el área. El descubrimiento de estos eventos hizo que Javier se sintiera más perturbado que nunca. La idea de que la cabaña había sido un lugar de misterio y terror durante tanto tiempo le resultaba inquietante. Decidió que no era seguro regresar a la cabaña ni para una visita breve. La experiencia dejó una marca indeleble en él y en Martín. Martín, a lo largo de los años, continuó sintiendo el impacto de aquella noche. Los recuerdos del cumpleaños en Pan Hollow se convirtieron en una pesadilla recurrente. Cada vez que escuchaba un sonido extraño en la noche o veía sombras moverse fuera de su ventana, su mente volvía a aquella cabaña y a la figura inquietante que había visto. La historia de la familia Parker y los fenómenos inexplicables que rodearon la cabaña se convirtió en una leyenda temida en la comunidad local. La cabaña en Pan Hollow, una vez vista como un lugar de escapada, se convirtió en un recordatorio constante de que algunas sombras en el bosque pueden esconder horrores inimaginables. Los relatos sobre la cabaña se convirtieron en una advertencia para aquellos que buscaban una escapada tranquila en el bosque. La figura sombría y los fenómenos inexplicables que rodearon la cabaña se convirtieron en una historia temida, un recordatorio constante de que incluso en los lugares más hermosos, el terror puede estar esperando a la vuelta de la esquina. La cabaña, ahora desierta, se había convertido en un sitio de leyenda y advertencia, una entidad por sí misma que atraía a los desprevenidos hacia su oscuro abrazo. En el horizonte, Pan Hollow continuó siendo una comunidad tranquila, pero los ecos del pasado resonaban en el viento. Los susurros sobre lo que realmente había sucedido en el bosque y en la cabaña nunca se desvanecieron completamente. Para Javier y Martín, el cumpleaños en Pan Hollow se convirtió en un capítulo sombrío de sus vidas, una experiencia que los unió en su temor y les enseñó una lección escalofriante sobre la delgada línea entre la tranquilidad y el horror. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos oscuros podrían ocultarse detrás de una celebración aparentemente inocente?
Era el 31 de agosto de 2023 en San Martín de las Rozas, un pintoresco y antiguo pueblo situado a unos 50 kilómetros al norte de Madrid. Este rincón de España, conocido por sus casas de piedra y su paisaje verde, albergaba a la familia Romero en una impresionante mansión de piedra que se había mantenido en la familia durante casi un siglo. La propiedad, con su gran jardín y un sótano que había sido testigo de generaciones de secretos familiares, era un lugar lleno de historia y misterio. Javier Romero, de 46 años, ingeniero agrónomo con una estatura imponente y un rostro que reflejaba una tristeza inexplicable, vivía en la mansión con su esposa Ana Gómez, de 43 años, una mujer de carácter cálido y alegre, conocida en el pueblo por su destreza en la organización de eventos y su amor por la jardinería. La pareja tenía 2 hijos, Laura, de 12 años, apasionada por el arte y la lectura, y Mateo, de 8 años, un niño curioso y enérgico. Su perro Bicho, un mestizo de pelaje rizado y ojos brillantes, era el centro de la celebración de cumpleaños que Ana había planeado con esmero. La tarde del cumpleaños estaba llena de vida. El jardín estaba adornado con globos coloridos, guirnaldas y una gran pancarta que decía «Feliz cumpleaños, Bicho». La mesa rebosaba de bocadillos, pasteles decorados con glaseado de colores y golosinas. Los niños del vecindario corrían y jugaban, llenando el aire con risas y gritos de alegría. Bicho, con un gorro de cumpleaños y un collar adornado con campanillas, disfrutaba de la atención y las golosinas. Sin embargo, a medida que el sol comenzaba a ocultarse, un cambio sutil pero inquietante comenzó a instaurarse. Javier, normalmente jovial y participativo, se volvió cada vez más inquieto. Se retiró a la oficina en el extremo más apartado del primer piso, donde comenzó a examinar un antiguo reloj de bolsillo que había pertenecido a su abuela Beatriz. El reloj, con grabados en oro intrincados y un cristal opaco, parecía tener un significado profundo para Javier, como si estuviera tratando de descifrar un enigma. Ana, notando la creciente inquietud de Javier, decidió investigar. Bajó al sótano, un lugar que siempre había tenido una atmósfera inquietante y opresiva. El sótano estaba lleno de muebles viejos cubiertos con sábanas y cajas llenas de objetos olvidados. La atmósfera era pesada y el aire estaba cargado con un olor a humedad y descomposición. La sensación de opresión en el aire era palpable, y Ana sintió que sus pasos resonaban de manera ominosa en la escalera. Al llegar al sótano, encontró a Javier de pie frente a una mesa cubierta con una tela negra. Sobre la mesa había una caja negra adornada con símbolos antiguos que parecían moverse y cambiar bajo la luz temblorosa de una lámpara antigua. Bicho estaba atado a una anilla en la pared, con una expresión inusualmente calmada en su rostro. Javier, con lágrimas en los ojos, explicó que había encontrado un antiguo libro de conjuros en el desván. El libro había pertenecido a su abuela Beatriz, quien había fallecido hace 15 años a la edad de 84 años. Beatriz Romero había sido una figura enigmática en San Martín de las Rozas. Se decía que tenía un profundo conocimiento de rituales antiguos y prácticas místicas, y su casa, cercana a la de la familia Gómez, estaba rodeada de rumores sobre lo oculto. La leyenda afirmaba que Beatriz había realizado rituales para invocar entidades desconocidas, y que su conocimiento era tanto venerado como temido en el pueblo. Javier, desesperado por proteger a Bicho de cualquier mal, había decidido realizar un ritual descrito en el libro sin comprender completamente sus implicaciones. El libro estaba cubierto de polvo y tenía una portada descolorida con un símbolo que parecía moverse bajo la luz. El guardián de las sombras, una antigua deidad local, estaba asociado con el libro, y su invocación podía ofrecer protección a un precio alto y aterrador. A medida que Javier abrió el libro, el sótano se llenó de una presencia inquietante. Las luces comenzaron a parpadear violentamente, y las sombras en las paredes parecían alargarse y deformarse en formas grotescas. Un murmullo bajo y constante llenó el aire, como si una presencia ancestral estuviera despertando. El suelo temblaba levemente, y las paredes parecían susurrar en un idioma incomprensible. Ana, aterrorizada, tomó a Bicho en brazos y corrió escaleras arriba, mientras Javier, con la caja y el libro en la mano, la seguía. Las sombras en el sótano parecían extenderse y tratar de atraparlos, creando un laberinto de oscuridad que parecía querer devorarlos.
La casa se transformó en un caos, las luces parpadeaban frenéticamente, los objetos volaban por el aire y un eco de voces susurrantes resonaba por todos los rincones. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable y una sensación de desesperación. Ana y Javier decidieron que la única forma de poner fin a la pesadilla era destruir el libro. Llenaron una chimenea en el jardín con leña y lanzaron la caja y el libro al fuego. Las llamas se elevaron con una intensidad inusual, y el humo que se levantó era espeso y oscuro. El olor a quemado era acre y penetrante. Mientras el libro se consumía, el ambiente en la casa parecía calmarse, pero la sensación de inquietud persistía. Esa noche, la familia no pudo dormir. La casa estaba llena de un silencio inquietante y una sensación de peligro inminente. Laura y Mateo tuvieron pesadillas particularmente vívidas. Laura soñó con una figura sombría que se arrastraba por su habitación, y Mateo vio sombras moviéndose por la casa, susurrándole palabras incomprensibles. La sensación de ser observado se hacía cada vez más fuerte. Bicho, a pesar de su comportamiento cariñoso, mostraba una mirada distante y enigmática. A medida que pasaban los días, la familia decidió mudarse a una nueva casa en las afueras de Madrid, buscando escapar de las sombras del pasado. Encontraron una moderna residencia en una urbanización tranquila. Sin embargo, la sensación de inquietud no desapareció. Las noches estaban marcadas por un silencio profundo y una sensación constante de ser observados. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y objetos pequeños, como una taza o un libro, se movían sin explicación. Las pesadillas de Laura y Mateo continuaron, y Bicho parecía estar siempre en alerta, observando las sombras con una intensidad inquietante. Un grupo de investigadores paranormales, atraídos por las historias sobre la antigua casa de los Romero, visitaron el lugar. Armados con cámaras y equipos de detección, entraron en la casa sellada. Captaron fenómenos inexplicables, luces que se encendían y apagaban solas, objetos que se movían por sí mismos y una sensación general de ser observados. En las grabaciones se escucharon murmullos y voces que no podían ser identificadas. Los investigadores abandonaron la casa con una sensación de alarma y un profundo respeto por los misterios que habían encontrado. A medida que los años pasaban, la familia Romero intentó seguir adelante, pero el impacto de lo ocurrido nunca desapareció por completo. La nueva casa seguía siendo un lugar de inquietud. Bicho, aunque parecía adaptarse a su nuevo hogar, mantenía una mirada enigmática que reflejaba una comprensión más allá de lo humano. La historia del cumpleaños de Bicho y el oscuro secreto del guardián de las sombras se convirtió en una leyenda local. La casa en San Martín de las Rosas, ahora sellada y rodeada de una cerca de metal, permaneció como un recordatorio de los horrores que se desataron aquella noche. La atmósfera en el pueblo estaba impregnada de una inquietud persistente, y la leyenda de la familia Romero seguía siendo una advertencia escalofriante sobre los peligros de invocar fuerzas que están más allá del entendimiento humano. La casa, con su sótano oscuro y su historia llena de misterio, se convirtió en una atracción para los curiosos y los buscadores de lo paranormal. Los vecinos y los visitantes contaban historias sobre luces que parpadeaban, sombras que se movían por sí solas y una sensación constante de ser observados. La leyenda de la familia Romero y su encuentro con el guardián de las sombras continuó siendo un tema de conversación en San Martín de las Rosas, un recordatorio de que a veces es mejor dejar los misterios sin resolver y no explorar los secretos que podrían estar escondidos en las sombras.